Hola, hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes, saludándolos, felicitándolos. Ahora tenemos un doble motivo para felicitar, ¿verdad? Por el aniversario, ¿verdad? De esta hermosa comunidad que hace posible que este tipo de eventos lleguen hasta ustedes, hasta la comodidad de su hogar, de donde se encuentran. Y a todas las mamitas, todas las del mundo, todas las del universo, todas presentes, ausentes, encarnadas, todas las que ya se han marchado a casa con nuestro Padre Eterno, pero que aun cuando se han marchado nunca han dejado de estar aquí con nosotros y nunca lo dejarán de estar. Bueno, pues hoy con este gusto que los saludo siempre, siempre, les presento esta charla que espero que sea de su interés y de su beneficio, que se llama Sanando a Mamá. Gracias Armonía y Sanación Bazar Holístico, gracias Grace, gracias a todo su gran equipo que hacen posible esto. Gracias por hacerme parte de ustedes, ¿verdad? Por integrarme, por acogerme a esta hermosa familia. Bueno, pues el día de hoy estamos, como les decía, festejando a mamá, ¿verdad? A todas las mamás, también a las mamás que son las biológicas, las energéticas, las de las adoptivas, las que han fungido como madre de alguien, ¿verdad? Aún sin serlo, biológicamente hablando. Entonces, para todos esos símbolos maternales que todos tenemos o que muchos tienen, entonces también para ellos felicidades. No nos queda más que agradecer porque no tenemos con qué pagar. Entonces, bueno, pues aquí, además de esta felicitación, ¿verdad? Quiero darles esta plática, esta charla, ¿verdad? Me encantaría, es un horario, yo lo sé, muy difícil porque muchos están comiendo, muchos están trabajando, a pesar de ser 10 de mayo, ¿verdad? Pero aún así, aquí la bendita tecnología que nos apoya, ¿verdad? Y que queda grabada esta charla, como siempre les digo, en el momento en que ustedes lo vean, ese es el momento exacto, ni antes ni después. Y bueno, pues con todo cariño empiezo a compartirles. Me gustaría mucho que interactuaran, ¿verdad? Que dejaran sus comentarios, que dejaran sus dudas, que dejaran sus aportaciones, porque sé que muchos de ustedes también tienen mucho, mucho que aportar a esto. Entonces, bueno, pues aquí les comento. Déjenme ver aquí, por favor. Madre de alguien, ¿verdad? Quiero ver si hay comentarios, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, quiero ver si hay comentarios que tenga que atender. Ok, bueno, entonces sobre la marcha se dará y si no, cuando se dé y si no, aquí está este hermoso material que espero que sea de mucha, mucha contribución, mucha bendición para ustedes y para sus vidas. Y como siempre les digo, no sabemos a quién podemos beneficiar con este tipo de información. Entonces, bueno, pues hay que compartir, ¿verdad? Para que seamos portadores y transmisores de algo que contribuya a que la conciencia colectiva sea más elevada cada día, que a nosotros mismos nos sea más fácil vivir y convivir con nuestros semejantes porque estamos en una misma sintonía, ¿verdad? Bueno, pues querida madre, hoy te honro, honro tu intervención en mi vida para que yo hubiera podido estar hoy aquí. Estas son unas palabras que van dirigidas directamente a mi madre, que esté donde esté, yo sé que las escucha y que las apropia y que son de ella.
y que a la vez se las entrego a todo mundo, a todas las mamás y a todas las que van a ser mamás algún día, ¿verdad? Que esta información los prepare, las prepare, inclusive a los varones les sirve escuchar este tipo de charlas porque nos prepara para ese momento y nos prepara el alma también como hijos porque logramos comprender, entender y comprender muchas cosas desde otra óptica, desde otro, ¿verdad? Pues desde otro punto de vista, porque en ocasiones vemos nada más como hijos precisamente y nos olvidamos de que pues esa persona a la que estamos quizá culpando o miren, hay muchas cosas como hijos y como personas, sobre todo como personas, les he hablado ya de que todos traemos mínimo 5 heridas emocionales, ¿verdad? Muy marcadas desde la infancia. De esas siempre sobresalen una o dos en la personalidad de cada uno de nosotros y es lo que nos hace movernos y construir o destruir, ¿verdad? Nuestro entorno, nuestra vida de cierta manera. Entonces, eso también parte de qué tipo de vínculo y de relación son dos cosas diferentes. ¿Cómo fue y cómo es nuestro vínculo con nuestros progenitores, en especial el día de hoy? Me voy a enfocar en mamá. Y cómo es o cómo fue y cómo sigue siendo nuestra relación con ella, ¿verdad? Entonces, bueno, es con todos, pero vamos a enfocarnos, la mirada la vamos a enfocar hoy con mamá. De hecho, así se llama el tema, sanando a mamá. Entonces, bueno, pues agradezco a todos y cada uno de ustedes que estén aquí, agradezco a los que den compartir, agradezco a los que escuchen y apropien esta información, ¿verdad? Y espero que pueda ser lo más explícita posible y si no, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Bueno, pues nuestra madre es la figura más importante que marca nuestra vida, porque ella ha sido ese portal por el cual nosotros hemos podido venir a este mundo, a este entorno. Ella ha sido nuestro primer hogar, ¿verdad? Durante esos 9 meses, 7 meses, de acuerdo a cómo haya nacido cada quien, ¿verdad? Pero indudablemente los meses que hayan sido, ella ha sido nuestro primer hogar y ella ha sido nuestro primer alimento, porque ella nos alimentó, ¿verdad? A través de ese cordón umbilical. Bendita naturaleza, bendita fuente de conocimiento, de vida, ¿verdad? Hola Graciela, ya te vi. Hola Norma, buenas tardes. Entonces, ella ha sido ese primer portal, ese único portal, ese primer alimento, ese primer hogar y ese primer sustento. Entonces, definitivamente, todas las relaciones que nosotros podamos tener durante nuestra vida van a venir marcadas en torno a la relación que nosotros tengamos o hayamos tenido con mamá, que sigamos teniendo, esté o no esté con mamá, y con ese vínculo. ¿Cuál es la diferencia entre la relación y el vínculo? Pues el vínculo es indisoluble, es ese vínculo genético, ese vínculo sanguíneo, ese vínculo celular, biológico, energético, que hemos heredado y de donde nosotros venimos, ¿verdad? Entonces es indisoluble, esté o no esté, la hayamos conocido o no, si nos abandonó o no, ese vínculo, aun cuando nosotros hayamos crecido lejos, totalmente, al 100%, al 90%, a cualquier porcentaje lejos,
o ausentes, ¿verdad? De mamá, ese vínculo es indisoluble. La relación es la forma en cómo se interactúa. Puede haber una muy buena relación, puede haber una relación, es normal, totalmente normal, ¿verdad? Que la relación no sea tan armoniosa como de cuento de hadas, como todo mundo quisiéramos pensar, sentir y vivir, ¿verdad? Esa relación con nuestros hijos o nosotros de hijos con nuestros padres, con nuestra madre, en este caso en especial. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros traemos esa influencia, ¿verdad? Que les hablaba del vínculo, que tiene que ver con nuestro árbol familiar, que tiene que ver con nuestra abuela directamente, materna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en el vientre de mamá, éramos uno con mamá. Y mamá ha sido uno con su mamá, es decir, con nuestra abuela materna. Entonces nosotros involuntariamente, inconscientemente, estábamos absorbiendo toda esa información, toda esa energía, toda esa genética, toda esa información, ¿verdad? De todo nuestro árbol, sobre todo el materno y sobre todo el femenino, toda la rama femenina a través de ese vientre, de ese cordón umbilical cuando nosotros estábamos habitando en el vientre de mamá. Entonces, esa es una, ese, ¿verdad? Es ese vínculo. Lo otro, el vínculo puede ser simbólico, es transgeneracional, sin duda alguna, aun cuando hayamos sido adoptados por otra familia, obviamente que el vínculo genético, transgeneracional, familiar, ese se conserva y ese viene con nosotros a donde quiera que vayamos y en donde quiera que estemos. El relacional es cómo nos relacionamos. Y ese otro punto que vamos a ver el día de hoy es el de cómo sanar o la necesidad de sanar nuestro niño herido. Es en relación a esas 5 heridas que ya hemos visto, ¿verdad? Ya lo vimos también. Hola Flaquis, buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, entonces ese vínculo nunca se puede disolver. Se subdivide en esas etapas o en esos rangos, ¿verdad? Que sería el simbólico, el transgeneracional, el relacional y de niño herido. Ese vínculo también tiene que ver con nuestro ADN, es por eso que les decía que pues es indisoluble, es la energía de mi origen. Por eso les hablaba de que energéticamente nosotros heredamos, sí heredamos, porque energéticamente nosotros traemos ese vínculo con nuestro transgeneracional y es potenciadora de todo, de lo bueno y de lo no tan agradable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay algo que es una gran virtud, ¿verdad? Como que alguien sea, no sé, algo que se hereda, pues puede ser la inteligencia, el talento musical, tantas otras cosas, ¿no? Pero voy a mencionar esas dos. Bueno, pues se hereda, esté o no cerca de esa familia, como ya les decía, ¿verdad? Entonces es potenciadora de lo bueno y de lo no tan bueno. Entonces cuando hay algo torcido, distorsionado, ¿verdad? También se hereda. Puede ser que se herede y que a esta persona, ¿verdad? A X persona de la que estemos hablando, le toque ser precisamente el reparador, el buscador, el reparador de esa familia, ¿verdad? De ese árbol generacional. No nada más es de él, no nada más es de la mamá o del papá, no es nada más de sus generaciones venideras, que esas las sanamos cuando nosotros nos sanamos. Entonces es muy importante este tema, este tipo de temas, porque nos da esa luz.
nos da esa luz y nos da ese saber que nosotros debemos de, si detectamos, ¿verdad? Que nos tocó ser ese buscador, ese reparador, pues lo más rápido que podamos, porque así liberamos a nuestros ancestros, pero sanamos nuestra vida y sanamos a nuestra descendencia. Entonces es un largo caminar, no es nada más así tan fácil como o tan breve como una charla, ¿verdad? Se requiere su cierto proceso, se requiere su dedicación, su disciplina, se requiere, sí, intervención profesional, pero una vez que nos reconocemos como esa persona a la que le tocó o una vez que nos reconocemos a nosotros mismos, lo que les he hablado siempre, ¿verdad? De esa maestría de nuestro ser, de reconocernos, no nada más conocernos, reconocernos y saber en dónde es en donde nosotros tenemos que trabajar, pues ya tenemos la mitad ganada, porque ya pudimos reconocer que hay algo que mejorar. Cuando decimos, no, yo estoy perfecto, todo está súper bien, no pasa nada, aquí no hay nada que mejorar, pues ahí sí está de preocuparse porque cómo le hacemos para poder intervenir, como para poder mejorar, para poder sanar, para poder solventar. Pues no, porque no se reconoce que hay una deficiencia, un problema, algo que mejorar, ¿verdad? Independientemente de que sean cosas torcidas, retorcidas, difíciles, siempre nosotros, todos los seres humanos, estamos en ese momento de siempre ser perfectibles y de siempre estar en mejora. Entonces, yo creo que es incongruente que podamos pensar o decir que no hay nada que mejorar en nuestras vidas, ¿verdad? No, yo no tomo, yo no fumo, no me drogo. No, pues ya con eso, todo está súper bien en mi vida y resulta que soy una neurótica de lo peor, ¿verdad? Que no puede nadie voltear a verme porque ya estoy haciendo guerra. ¿Por qué? Porque la guerra la traigo dentro y la tengo que sacar. Lo que yo traiga dentro tengo que sacar. Entonces, que porque pues no tomo, no ando delinquiendo, no esto, no lo otro, no, pero fíjate cómo eres poco empático o nada empático, no tienes ese sentido de empatía, de misericordia, de compasión, de paciencia. Entonces sí hay algo que mejorar. Gracias al Eterno, ¿verdad? Gracias a la vida, gracias al universo que no estás inmerso en unas adicciones o no estás inmerso en un apego, ¿verdad? Específico así, como tal, pero siempre va a haber algo que mejorar en nuestras vidas. Y aquí la cuestión es reconocernos qué es eso que se tiene que mejorar, que se tiene que perfeccionar cada día. Y cuando salimos de ese escaloncito, el que sigue, o sea, es un proceso continuo en desarrollo eterno. Bueno, pues para regresarnos, ¿verdad? A esto de sanando a mamá, perdón. Eso pasa cuando estamos en vivo. Entonces, bueno, vamos a ver, ya vimos un poquito sobre esa diferencia entre vínculo y relación, ¿verdad? El vínculo, pues, entonces va a ser eso que nos hace pertenecer a un linaje sanguíneo, a un linaje genético, a un árbol generacional, eso que nos da, ¿verdad? El crecimiento o, bueno, sí, el crecimiento en cualquier sentido, positivo o no positivo, nos va a ayudar a sentirnos apoyados o, ahorita voy para allá, o aceptados y o nos va a desarrollar esas 5 heridas, ¿verdad? Del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición, de la injusticia. Entonces, si estamos en esa oportunidad, es como en los trabajos, ¿cuál es tu área de oportunidad? ¿Por qué área de oportunidad? Porque es tu oportunidad para mejorar ahí, para desarrollarte ahí, para conocer, para aprender ahí. Entonces nosotros como seres humanos también tenemos esas 5 áreas de oportunidad para crecer,
Son esas oportunidades que nos da la vida para nosotros poder trascender, para poder reconocer, es que soy desconfiado como ser humano, siempre hablo en general, ¿verdad? Soy desconfiado porque pues yo tengo muy marcada la herida de traición. Pues es que siempre estoy buscando la aceptación de los demás, la atención de los demás, la aprobación de los demás, el amor, lo mendigo, todo. ¿Por qué? Porque pues es que como tengo muy marcada la herida de abandono, lo menos que quiero es que me abandonen, sea como sea, pero que estén conmigo. Entonces, eso es también una oportunidad de conocernos y de reconocernos y de decir, wow, aquí está esta área de oportunidad para mí, para desarrollarme, para sanarme, porque yo no sabía que esto que es mi comportamiento, mi hábito destructivo, y que es algo que indudablemente me lleva al sufrimiento, que proviene de mi madre, porque quizás ella fue la que sin querer, ¿verdad? Porque fíjense, por ejemplo, la herida de abandono empieza en el momento mismo del parto, en el proceso del parto. Entonces nosotros estamos sintiéndonos abandonados en el mismo proceso del parto. Todavía no acaba de darnos a luz mamá, ya sea por cesárea, por cirugía o por parto natural, ¿verdad? Por proceso natural, cuando nosotros ya nos sentimos arrancados de ese primer hogar del que yo les hablaba y ya estamos, ¿verdad?, sintiendo en nuestro inconsciente que mamá nos abandonó. Entonces puede ser nuestra percepción o puede ser que realmente fuimos un niño abandonado, ¿verdad? Entonces un ser humano abandonado. ¿Cuántos no los hay? ¿Y qué debemos de hacer aquí? Reconocernos. Reconocer que sí, efectivamente, esa herida me la provocó mamá, ¿verdad? En mi infancia, entre otras personas, pero vamos a enfocarnos en mamá. Esa herida, ¿verdad? De rechazo, porque yo percibía que quería más a mi otra hermana, a mi otro hermano o a mis demás hermanos. Pero es porque quizás había una problemática mayor ahí y que no hallaba mamá para dónde hacerse. Entonces no podía atender todo al mismo tiempo y tuvo que escoger en dónde enfocar su atención, ¿verdad? En lo más grave. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues todo es importante y todo está patas para arriba, perdón por la expresión para arriba, ¿verdad? Entonces, pero pues tengo que atender lo prioritario. Entonces, en este instante tengo que poner mi atención y mi enfoque en este hijo mío, en esta hija mía. Entonces los demás no es que los abandone ni que los rechace, ni que los quiera menos, pero estoy poniendo mi atención especial, ¿verdad?, en una problemática que me está gritando, que es un 911 en ese instante y debo de poner ahí mi atención. Y en ocasiones es crónico ese tipo de problemáticas, ¿verdad? Porque hay personitas de los hijos, ¿verdad?, en un clan familiar, en un entorno familiar, que pues pueden llegar a estar en adicciones, en esto, en otro. Entonces mamá siempre está ahí como si fuera el único o la única que existe. ¿Por qué? Porque tiene que poner esa especial atención, porque precisamente hay una problemática mayor que no sabe, la pobre madre ni siquiera sabe cómo atender eso. Cuando se trata de adicciones, cuando se trata de problemas de esa magnitud, pues lo único que hace es como que estar más pendiente, ¿verdad?, de esta persona o de estas personas cuando son más. Pero eso no significa que los demás sean rechazados, sean abandonados. Sin embargo, el otro hijo o los otros hijos pueden percibir esto como un rechazo, como un abandono, ¿verdad?, como una humillación, una traición, ¿verdad? Le podemos dar el enfoque que queramos a través de nuestra percepción. Porque si eso es lo que yo personalmente percibo, entonces para mí, llámese como se llame el asunto que esté sucediendo y sea cual sea la realidad, pues mamá a mí yo siento que me abandonó.
yo siento que mi mamá me traicionó, yo siento que mi mamá me humilló, yo siento que mi mamá, y puede ser que sí, pero también puede ser esa percepción de la cual les hablo. Bueno, entonces esto tiene que ver, ¿por qué lo vuelvo a tocar? Ya habíamos tocado este tema anteriormente, lo vuelvo a tocar porque es precisamente de donde empiezan a desprenderse este tipo de relaciones e interacciones entre hijos y madre, o entre madre e hijos. Y nos olvidamos totalmente, nos olvidamos que esa persona que está ahí, a la que estoy juzgando, con la que no me llevo bien, la que no es suficiente para mí, la que no siento que no me ha dado lo que yo he necesitado, lo que yo he deseado, lo que yo he querido, lo que yo he necesitado desde mi percepción, desde mi punto de vista, desde mi alma, desde mi ser. Yo he sentido que he necesitado más atención. Yo quiero, ¿verdad? Como todo hijo, todos los hijos queremos toda la atención, aun cuando estemos adultos, queremos toda la atención, queremos que nos den, queremos que nos apoyen, queremos que nos saquen del problema, queremos que nos resuelvan. No importa qué edad tengamos, porque nosotros sigue viviendo ese niño, esa niña, ¿verdad? Con esas heridas ahí, supurando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no me eres suficiente, mamá. Entonces, y como tú no te sabes encargar ni de ti, ni de tus propios problemas, entonces déjame encargarme a mí, porque yo sí sé, yo soy mejor que tú, entonces yo puedo hacerlo mejor que tú. Y con permisito, y tú vas a hacer aquí el papel de mi hija. Yo voy a ser tu mamá. Y en ocasiones la mamá de tu mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el árbol va moviendo. En ocasiones es el árbol y en ocasiones somos esa interacción directamente entre padres e hijos, que vamos volteando las cosas, vamos dando el lugar incorrecto a las personas. Si es la hija mayor, debe de conservar el lugar, ¿verdad?, de hija mayor, porque su subconsciente, su inconsciente sí lo sabe. Entonces, cuando está realizando una tarea, está ocupando un lugar que no le corresponde, o de hija menor, o de hija mayor, o de mamá de sus hermanos, o de mamá de la mamá, de mamá del papá, entonces el inconsciente sí que lo sabe y trata de poner las cosas en su lugar, y aquí es en donde la persona pierde fuerza ante la vida, pierde fuerza, pierde esa capacidad de ser exitoso, exitosa en la vida, pierde esa capacidad, ¿verdad?, de ser comprendido, de ser ayudado. ¿Por qué? Porque el universo, ¿verdad?, está detectando que ella es suficiente, que él es suficiente, y que no necesita ni la ayuda, ni la orientación, ni el lugar que mamá debe de ocupar. No está respetando ese lugar sagrado de mamá, sea lo que sea y sea como se comporte la madre, el padre, pero sobre todo aquí hablando de la madre, debe de haber ese respeto. ¿Sabes qué? Son tus decisiones, yo sé que estás equivocada, yo sé que estás mal, pero son tus decisiones y aquí la grande eres tú. Entonces yo no puedo regañarte, no puedo ponerme a decirte, no, es que por qué vas a poner esto así, es que por qué estás haciendo esto así, no te vuelvo a dar dinero, papá, mamá, mamá. ¿Por qué? Porque cuando yo te doy, luego lo que haces es darle a mis demás hermanos. Porque cuando yo te doy, lo que haces es una irresponsabilidad, porque vas y te compras, tienes 100 pares de tenis, pero quieres otros. Entonces, como yo te doy ese dinero, yo quiero mandar en qué vas a utilizar tú ese dinero. Entonces ahí estoy siendo yo el papel de la mamá de mi mamá. No la estoy dejando ser en su respeto, en ese respeto que debe de haber a esa jerarquía, que la persona en esa jerarquía está haciendo las cosas mal, está desfasada,
está, pues, en una palabra, está mal desde mi percepción porque no hace las cosas como yo quiero, no hace las cosas que me satisfacen, no hace las cosas que yo necesito. Bueno, pues entonces lo que aquí va a resultar, sin duda alguna, es que se pierde la fuerza de este hijo, de esta hija, y lo que pasa es de que deja de fluir, es como una cascada, ¿verdad? Es como una fuente, de esas fuentes que tienen varios niveles, ¿verdad? Entonces, deja de caer de esa agua que está desde arriba hacia abajo, es decir, desde los padres, ¿verdad? Desde los ancestros hacia los descendientes, de arriba hacia abajo. Entonces resulta que es como si ese pedacito no alcanzara a empaparse, no le cayera el agua porque está desfasado de su lugar, no alcanza a estar en la circunferencia en donde cae esa agua, en donde está esa nutrición de vida, porque una madre, ¿qué es lo que hace? Da vida, nutre, protege, cobija, respalda, restaura, empuja, ayuda, ¿verdad? Entonces, aún de manera inconsciente, debemos de evitar tomar el lugar de nuestra madre, de tomar esos papeles que nos impiden respetar su soberanía. No, aquí usted no va a hacer esto o tú no vas a hacer esto porque no, déjamelo a mí, porque es que no, luego tú haces un desastre y luego tú eres así, tú eres asá y tú y tú y tú y tú. Entonces, desde la forma en cómo nos estamos expresando, estamos viendo que hay una relación distorsionada, que no hay una buena relación. ¿Por qué? Porque mis ideales, mis creencias, chocan con tus creencias, mamá, ¿verdad? Entonces aquí hay dos soluciones. Si de verdad la situación es muy tóxica, debe de retirarse. No es que no le voy a volver a hablar, te voy a odiar, no. Pero sí debe de haber así como que una barrerita, un límite bien establecido de decir, cuando yo ya veo que las cosas están en este momento así con mamá, entonces yo voy a dar un pasito atrás o un pasito a la izquierda, ¿verdad? Para yo dejarle la vía libre y pues que si se tiene que dar de topes, como también lo hacemos las madres con los hijos, pues ya te dije, ya te instruí, ya te expliqué, tú ya lo sabes, qué es bueno, qué es malo, qué es bueno, qué es blanco, qué es negro, pero yo respeto, ¿verdad? Tu decisión, tú ya eres una persona adulta, entonces o pequeño que sea, pero que tiene que aprender por sí mismo ciertas cosas. Les decía que lo ideal, ¿verdad? Es que aprendiéramos todos en cabeza ajena, pero desafortunadamente, pues en ocasiones no se puede y hay que experimentar las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a sanar esa relación con mamá? Desde el respeto, desde saber qué lugar ocupo yo en la familia, desde saber analizarme, hacer un chequeo, ¿verdad? Hacer un pequeño cuestionario, un análisis que se hace, por ejemplo, en consulta, y determinar si sí o no estoy yo ocupando el lugar que me corresponde en el clan, en el entorno familiar, inclusive en el árbol familiar. Y si no, entonces hacer lo necesario para yo recuperar mi lugar y yo poder tomar de nuevo esa fuerza ante la vida, porque de la madre proviene la prosperidad, proviene la abundancia, proviene la salud, provienen muchas cosas tan importantes y determinantes para nosotros. Proviene esa libertad de acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos cortado ese cable, ¿verdad? Ese cable de oro, esas fibras doradas
de nuestro ADN que nos unen a ese ADN de nuestra madre, que nos une a esa energía de vida en donde esté o ya no esté. Pero esa energía, claro que llega, porque todos somos energía. Y la energía no tiene barreras, no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene dimensión. Entonces trasciende todo eso, ya lo habíamos también platicado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Trasciende todo eso, entonces nosotros estamos debidamente ligados y compenetrados, energéticamente hablando, ADN hablando, esas fibras doradas, ¿verdad? De energía divina que nos une a nuestra madre, a nuestra fuente primaria de vida, de alimento, de sustento, de hogar, de ese puente, de ese portal que nos trajo hasta aquí. ¿Para qué? Para que a través de estas oportunidades que se llaman, ¿verdad?, heridas de infancia o infantiles, esas son las verdaderas oportunidades que tenemos nosotros para trascender. Porque cuando les decía, ya nos reconocemos, decimos, es que realmente sí, fui abandonado en una casa hogar, me dejaron allá, etcétera, pero yo desde mi amor y desde mi comprensión sé y entiendo que yo en sus zapatos de mamá quizá no me hubiera quedado otra alternativa y que en su lugar yo hubiera hecho lo mismo. Entonces ni siquiera tengo que decir, madre, te perdono, sino, madre, te comprendo, te entiendo, te comprendo. Y lo mismo aplica para cualquier circunstancia. Ahora sé que esa herida de injusticia que yo sufrí real o que fue mi percepción, ambas son totalmente igual para el subconsciente, para el inconsciente, pero una pues es percepción de algo que sucedió, ¿verdad? De que, yo vi que a todos les dieron una mandarina, a mí también me dieron una mandarina, pero pues yo vi y percibí que me dieron la más pequeñita. Es más, hasta tenía un gajo menos, ¿verdad? Porque hasta eso contamos cuando estamos pequeños y nos fijamos a ver en el nivel del vaso de leche y contamos cuántas galletas le dieron al hermano y a la hermana y a ver si me dieron una patita menos, ¿verdad? De la galleta de animalito que me tocaba. Entonces, bueno, esas son percepciones, ¿sí? Sí hay maltrato familiar, sí hay maltrato o violencia intrafamiliar, obviamente que la hay. Hay muchas cosas que pueden caber perfectamente en esa palabra de injusticia, ¿verdad? De humillación, de abandono, pero estamos hablando que no siempre es real, que a veces es percepción de nosotros. Entonces vamos a ver qué tanto porcentaje, ahora que ya soy adulto, que ya puedo yo ser suficiente para mí, ya soy suficiente, ya puedo abrazarme, ya puedo ser esa madre, ¿verdad? Que me hizo falta, yo misma puedo entrar en ese papel maternal y darme a ese abrazo que yo tanto anhelé, darme ese gusto que yo tanto quise y nunca me pudieron dar, porque de verdad a lo mejor no pudieron. No es de que no quisieron, y a veces sí no quisieron, pero a veces, la gran mayoría de veces no pudieron. Entonces ahora que ya somos adultos, vamos a dejar de vernos como ese niño, sí vamos a ver a nuestro niño interno, pero vamos a hablarle y vamos a decirle, mira, mi niña, mi niño, lo que tú percibiste en aquella ocasión que te hizo sentir abandonada, que te hizo sentir abandonado, fue una situación en donde mamá tenía que irse a trabajar, por eso te dejó en casa de tu hermano, con la esposa de tu hermano y con sus hijos de tu hermano, y tú para él eras otra hija.
Y esa vez que te pusiste tan mal, que sentiste que querías morirte, porque viste que tu mamita salió por la puerta y se fue a trabajar a otra ciudad cercana, pero otra ciudad, y que tú no la veías más que a veces los fines de semana, o que cuando tuvo que irse a Estados Unidos y te dejó, ¿verdad? Fue por necesidad, fue porque necesitaba hacerlo, porque tú no sabes la situación por la que ella estaba pasando. Entonces deja ya de ver con esos ojos de niña a tu mamá y entiende ahora que ya eres mayor las cosas. Y más si tú ya eres madre, ahora entiendes por qué sucedió, cómo fue, por qué fue. Y yo sé que sí, que la mayoría, aunque no seamos madres o padres, lo entendemos. Y que queramos cerrar y ser obtusos esa razón para decir y seguir siendo esa víctima eterna y seguir siendo, ¿verdad? Esa pobrecito, pobrecita de mí. Eso ya es punto y aparte. Pero sí debemos de darle esa sanidad a la relación que tenemos, sobre todo al vínculo maternal y al vínculo madre-hijo, ¿verdad? Madre-hija, debemos de sanarlo. Sana a mamá, sánala, porque mientras no sanes esa figura materna, tu situación en el mundo es más difícil de lo que debiera. Es más difícil porque no tienes ese poder y ese empuje, ¿verdad? Natural, genético, de tu linaje sanguíneo, que es el que da la madre. Entonces, es el que da mamá. Entonces vamos a nosotros a mejor procurar tener una relación saludable. Si esa relación es todavía factible, física, que se puede dar, ¿verdad? En el día de hoy, y que detectas que es tóxica, es lo que te decía, da un pasito al lado, ¿verdad? No digas te odio, no digas nada de eso, porque es un vínculo sagrado. Simplemente por el hecho de habernos dado la vida, por el hecho de haberte dado la vida, eso es suficiente. De lo demás puedes encargarte y debes encargarte tú. Entonces ahora vamos a comprender que mamá también fue una niña y que mamá quizás también sufrió no solo una herida, sino las 5. Quizás de verdad ella sí fue abandonada, quizás ella sí fue rechazada porque quedó huérfana, ¿verdad? Por eso quedó abandonada. No es porque hayan querido, pero el hecho de ser huérfano de padre, de madre o de padre y madre desde una edad tan temprana de no sé, 5 años, 7 años, imagínense si no se siente como un abandono, si no se siente como un rechazo, porque andas, no sé, o en una casa hogar o en la casa de un pariente y cómo te trata ese pariente, quién sabe, quizás te despoja si tenías algo, ¿verdad? Si no tenías nada te desprecia porque pues no tenías nada que te pudiera yo tomar a cambio de cuidarte. Entonces, y si tenías pues te despojo porque pues eres un niño o una niña, entonces no estás en condiciones de defenderte legalmente, de defender lo tuyo, y como quedó pues ahí, ¿verdad? Pues vénganos tu reino. Entonces, véngase para acá, ¿verdad? Y sí te tengo aquí, pero te tengo para que me ayudes y me hagas y me sirvas. Entonces, todas esas heridas tú no sabes, o sí lo sabes, yo no sé tu situación particular, pero ve a tu mamá, por favor, como esa niña que fue, esa niña que no tuvo a dónde correr a llorar, que no tuvo cuando fue creciendo y que fue adolescente, no tuvo una palabra de aliento, un consejo, no tuvo una orientación, no tuvo un lugar en donde descansar su alma. Vela como esa mujer joven que se casó, que tuvo hijos, que empezó, ¿verdad?, a sufrir de otra manera,
y a ser feliz de otra manera, pero también a sufrir de otra manera. Tú no lo sabes, o sí lo sabes, yo no lo sé, pero empieza a verla como ser humano, que se equivocó, sí. ¿Tú te equivocas? Yo creo que todos los seres humanos nos equivocamos. Pero no sé por qué exigimos, ¿verdad? Como hijos, esa perfección en nuestra madre, esa suficiencia de dame lo que necesito, dame la atención. Esa persona, esa mamá, ese ser humano, también tiene sus tragedias, también tiene sus luchas internas como persona, tiene su sentido de mujer, no solo como ser humano, ¿verdad? Ahora vamos a verla como mujer que ha sufrido abandono, que ha sufrido desamor, que ha sufrido traición, que ha sufrido rechazo, ¿verdad? Quizás por su marido, por sus hermanos, por su entorno laboral. No sabemos qué luchas trae, ¿verdad, mamá? Entonces vamos a verla como esa joven, como esa adulta, ¿verdad? Que puede estar sufriendo enfermedad, que puede estar sufriendo soledad, que puede estar sufriendo no sé cuántas cosas como ser humano. Es un ser humano, sí es mi mamá o era mi mamá, pero era un ser humano, pero es un ser humano. Entonces, ¿por qué no la veo también con esos ojos de amor, de misericordia, de compasión? Y la veo no solamente como mi madre, esa madre que tiene que darme todo lo que yo necesito, esa madre que tiene que consolarme cuando yo necesito, que tiene que entenderme porque yo lo necesito, que tiene que consolarme, que tiene que darme, que tiene que proveerme, que tiene que estar disponible, sonriente y súper de buenas a toda hora que yo acuda a ella. Entonces vamos a verla como ese ser humano. Vamos a ver que también está llena de deficiencias, también está llena de creencias erróneas, también está llena de heridas de su infancia, también está llena de todo eso que cualquier otro ser humano puede presentar, ¿verdad? Entonces, por qué no ser más empáticos, más agradecidos, más respetuosos con simplemente con la forma de conducirse de mamá? ¿Por qué no poder entender que mamá necesita también sanidad? Que si ella está todavía aquí, ¿por qué no también entender que a lo mejor ella también necesita terapia para para muchas situaciones, porque en muchas ocasiones ha sufrido cosas que se las ha callado o que las ha expresado, pero que no por eso están ya solventadas en su vida? Entonces, sanando a mamá, primero tengo que sanarla desde dentro de mí. Tengo que sanar esa figura que yo tengo dentro de mí, de mi mamá. Y después entonces puedo verla desde aquí hacia afuera, como un ser humano, como esa niña que fue, como esa adolescente que fue, como esa joven que fue, como esa esposa, ¿verdad? Recién casada que fue, como esa madre primeriza que fue, como esa madre anciana que es o que fue, y que sufrió o que sufre, que padece ahora en esta etapa presente en la que está tu mamá, ¿verdad? Si la tienes, abrázala no solo con tus brazos físicos, abrázala desde tu corazón, abrázala desde tu alma, abrázala desde tu comprensión, desde tu ADN, desde tu sangre, desde tu energía. Desde ahí vamos a sanar a mamá, porque también ella lo necesita. Y ahora si tú eres mamá, sabes perfectamente
o te imaginas perfectamente, porque no todos los casos son iguales, pero bueno, deja terminar la frase. Lo sabes perfectamente o te imaginas perfectamente por todo lo que ella tuvo que pasar hasta el día de hoy, o si ya no está, hasta su último día. Y ahora, otro asunto que también necesita ser sanado y solventado para que esto se resuelva, es que si tú estás detectando que hay repetición de patrones, repetición de conductas, repetición de situaciones, repetición de creencias erróneas, ahí es otro foco de atención que hay que sanar. Entonces, quiere decir que hay algo que reparar en el árbol familiar, y hay algo que reparar en la vida de mamá, y por lo tanto hay algo que reparar en mi vida como hijo, como hija. Entonces, por lo tanto, hay mucho que solventar y sanar para nuestras generaciones, ¿verdad? Es decir, nuestros hijos. Entonces, aquí es donde entra el sentido de urgencia, aquí es donde entra el sentido de ese foquito rojo tintineante, ¿verdad? Súper rojo y súper urgente atender eso. ¿Por qué? Porque no solo queremos liberar a nuestros ancestros, y no solo quiero estar bien yo, sino yo quiero lo mejor para mis hijos. Igual que creo que tú, quienes tengan hijos. Y quienes tienen hijos energéticamente hablando también, porque hay tíos, ¿verdad? O hay primos o hay hermanos que forman parte ya de ese vínculo maternal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mamá faltó desde que nació mi hermanito, o faltó cuando estábamos chiquitos, y el más grande o la más grande se tomó ese papel ahora sí, ¿verdad? Energéticamente hablando, totalmente como mamá. Entonces, para mí, tengo dos figuras maternas: mi vínculo indisoluble con mamá, y ese vínculo que ahora se ha formado con esa figura, ese símbolo que tengo yo como madre, ¿verdad? Porque ella se hizo cargo de mí desde pequeño, desde pequeña. Y si no lo tengo, vamos a tomar entonces un símbolo maternal, por ejemplo, la madre tierra, ¿verdad? Que muchos llaman así al planeta, madre tierra, según tus creencias, ¿verdad? Porque yo respeto, ¿verdad? Totalmente, pero puede ser la Virgen, ¿verdad? La Virgen María, la Virgen Talpa, la Virgen, la madre de Jesús, ¿verdad? De nuestro Jesús, un símbolo maternal. Puede ser la naturaleza, puede ser ese recuerdo sagrado que yo ni siquiera recuerdo la cara de mamá porque yo estaba muy pequeñita, muy pequeñito, o lo que les comento, que cuando nació esta persona, pues falleció su mamá al alumbramiento. Entonces no tiene una imagen clara, pero tiene muy clara esa vinculación, ese vínculo con esta persona. Entonces eso sí que siempre va a estar muy claro. Ese ADN, esa genética, esas fibras de ADN, ese linaje sanguíneo, ¿verdad? Siempre va a estar muy claro. Entonces también desde ahí tenemos que empezar a sanar a mamá. Tenemos que sanarla desde todos los puntos. Desde mi vínculo, ¿verdad? Si respeto o no mi vínculo, o si digo y reniego, ay no, yo no sé ni por qué nací en tal lado de tal persona, ya desde ahí estás tú solo, tú sola, castrando esa posibilidad, cortando totalmente esa posibilidad de salir a la vida y ser próspera, ser abundante, ser triunfadora, ser exitosa. Entonces, eso es muy, muy importante. Respetar, respetar. No querer tomar el lugar de mamá, no querer tomar el lugar de la mamá de mi mamá. Respetar, ¿verdad? Esté o no conmigo, me haya abandonado o no, haya sido cruel o no,
tengo que respetar. Y también desde el transgeneracional, tengo que sanar a mamá entendiendo, ¿verdad? Esos roles, esos roles que se ocupan en donde ya les explicaba lo de la fuente, esos roles que tenemos, ¿verdad? Personales, esos roles que tenemos también nosotros de, de ese árbol, si somos esos reparadores, esos buscadores, esos que van abriendo brecha para las nuevas generaciones y que por lo general sí son excluidos porque al dejar de hacer y repetir ese tipo de patrones, ese tipo de creencias, ese tipo de conductas, ¿verdad? Entonces no te pareces a mí. Y como no te pareces a mí, eres diferente, eres el patito feo, ¿verdad? Entonces vamos a excluirlo, ¿verdad? Unas veces disimuladamente y otras nada de disimuladamente, ¿verdad? Tajantemente, muy, muy, muy evidentemente, pero al fin y al cabo ese es el papel que te tocó dentro de ese árbol familiar, ser el sanador, porque cuando empieza a sanar una persona empiezan a sanar todos los demás. Y no digo que inmediatamente, o que a la semana o al mes, pero es un proceso que una vez iniciado va a llegar a su término y va a abrir esa nueva brecha para las nuevas generaciones. Ya van a tener otros retos, ya no van a ser repeticiones de lo mismo, repeticiones de lo que le pasó a mamá, repeticiones de lo que me pasó a mí, repeticiones de lo que le pasó a mi abuelo, a mi abuela. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, verdad, en un clan familiar estar en, por ejemplo, en pareja, emparejados, como le llamen, casados, unión libre, civil, arrejuntados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si yo me voy y hago un análisis a lo que yo conozca de mi árbol familiar, pues resulta que mi abuelita estuvo en soledad, fue abandonada en repetidas veces, o que mi otra abuelita quedó viuda muy jovencita y que después ella falleció muy jovencita también. Entonces, ¿qué pasó con mi madre? Pues que quedó huérfana, es decir, de nuevo abandono, de nuevo el rechazo, de nuevo, ¿verdad? Y a ambos lados. Ah, caray, entonces aquí tengo que poner mucho ojo y tengo que saber en dónde yo voy a sanar eso. ¿Qué es lo que tengo que sanar? Y qué es con lo que tengo que estar con el ojo súper abierto para que yo no vuelva a repetir esa circunstancia, para cortarlo de tajo y que a mis nuevas generaciones, ¿verdad? Mi descendencia hasta los no nacidos, hasta donde sea, toda mi descendencia, no se le repitan estos patrones. ¿Por qué está en soledad, verdad, esta familia? ¿Por qué todos están, solteros, verdad? Bueno, pues ese ya va a ser otro tema, ¿verdad? Del árbol intergeneracional. Pero es necesario, no puedo tocar, es lo que les comentaba yo desde un principio, ¿verdad? Que es casi imposible tocar un tema sin tocar todo alrededor. ¿Por qué? Porque es algo integral, es algo que sumamente está, pero así, adherido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es esto. Mis vínculos. Para sanar a mamá, ¿qué tengo que hacer? Abrir esta mano, ¿verdad? Es esta mano. ¿Por qué? Porque son mi vínculo, mis relaciones, mi intergeneracional, mi niño o mi niña, ¿verdad? O las heridas de infancia y mi forma de relacionarme yo desde aquí, hoy, ahora, en este instante, hacia todos esos vínculos que, bueno, todos esos lazos que me tienen unida a mamá. Entonces esa es la importancia de sanar a mamá, porque sanando a mamá, aparte de que yo voy a recuperar mi lugar en la familia, de que yo voy a recuperar esa fortaleza, estoy viéndolo desde mí, ¿verdad? Yo.
el yo. Voy a recuperar mi lugar en la familia, en el clan familiar. Al recuperar mi lugar, voy a volver a ser bañado por esa agua, ¿verdad? De vida, por ese rocío, ¿verdad? Por esa lluvia de vida, que es esa savia de vida de ese clan familiar. Entonces voy a volver a ser en pertenencia, voy a volver a vivir en pertenencia. ¿Por qué? Porque le estoy dando su lugar a mi madre, porque le estoy devolviendo su poder, su autonomía, su derecho de ser, su derecho de hacer, su derecho de tener. Es su derecho. Si ella quiere hacer con lo suyo lo que quiera, es su derecho. Y no tengo por qué ir a decirle y regañarla. Papá igual, pero aquí estamos hablando de mamá. Entonces, desde esos 5 puntos muy claves, es conforme voy a sanar esa relación con mamá. Voy a sanar a mamá, porque si ella está saludable, energéticamente hablando, transgeneracionalmente hablando, con su vínculo sano hacia ella misma, hacia sus superiores, ¿verdad? Es decir, a sus ancestros, pero también hacia sus hijos. Si también ella, desde ella misma, tiene esa autonomía recuperada porque yo ya se la devolví, porque yo ya no estoy invadiendo su campo de acción, su campo de autoridad, su campo de autonomía. Y yo ahora me relaciono con ella como hija, como hijo, ¿verdad? Ser humano. Como hijo, me relaciono con ella desde el amor, desde el respeto, desde esa distancia saludable, quizás, porque para mí sea muy tóxico como hijo y no aguanto. Esa es la verdad, no aguanto la forma de ser de mi madre porque no va conmigo y porque no estoy de acuerdo y porque, ok, la tengo que respetar, pero eso no significa que estoy de acuerdo con su forma de vivir, de ser, de quejarse, de estar, de no estar, de salir, de entrar. Ah, ok, entonces lo que me queda es ser respetuosa, ser respetuoso, darle su espacio y poner yo un poquito de distancia, ¿verdad? Ese pasito a la derecha. Si estoy en el mismo lugar, saber y estar sumamente consciente de cuál es mi papel y cuál es su papel, cuál es su jerarquía y cuál es la mía. Ella es la grande y yo soy la chica. Esa es una. Y la otra, que bueno, pues para mí, desde mi ser, desde mis creencias erróneas o no, para mí es tóxico, entonces bueno, trato de que con respeto simplemente sea esa relación, desde el respeto, con respeto, si puedo sentir amor hacia mi madre, qué bueno, pero si no, con la educación y el respeto que yo tenga hacia su figura es suficiente. ¿Por qué? Porque ella es la grande, porque yo soy la chica, porque aunque yo la mantenga, porque ella no puede, no tiene, no quiere, no es responsable y a mí me toca solventarle, pues yo le voy a solventar con un límite, ¿verdad? Desde mi posibilidad y mi paz. Si ella está incapacitada o parcialmente discapacitada y puede hacer tal o cual actividad, pero ya no puede más allá, y yo lo sé, entonces yo voy a ser comprensivo, voy a ser comprensiva, voy a ser respetuoso y voy a saber que no está así por gusto y que tengo que tener el ojo muy abierto para yo no repetir esa historia que le sucedió a ella en su ser, en su salud, en su vida. Que hay esa tendencia, voy a ver hacia atrás hasta donde pueda y tenga datos, porque hay veces que no tenemos datos, perdón que me acomode en la silla, ¿verdad? No tenemos datos hacia arriba. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí, verdad? Y, bueno, pues,
Ay, no quiero pasarme de la hora, pero creo que ya me pasé. Entonces, bueno, nada más ya para cerrar este tema tan bonito, ¿verdad? Porque es sanar a mi madre, sanando a mamá. Si yo estoy hablando de todos estos temas desde el yo, ¿verdad? Desde el yo. Ay, el yo. Pero los estoy enfocando directamente a la relación con la madre, con la mamá, con mi mamá, con tu mamá. Entonces, fíjate que no es egoísmo, fíjate que es respeto, porque al estar tú bien clara, bien claro de la posición que debes ocupar, del vínculo que debes de respetar y venerar, esté o no esté, de ese lugar en el árbol transgeneracional que debes de ocupar, de ocuparte de sanar tus heridas, de observar si realmente era mi percepción o realmente sí me sucedió, y en ambos casos debo de hacer exactamente lo mismo, perdonar, perdonar para ser libre, yo, perdonar para poder seguir adelante, perdonar para yo poder entonces sentir ese respeto hacia todos esos elementos que me unen a mi madre, y entonces yo poder recuperar esa fuerza y ese empuje ante la vida. Entonces es vital que sanemos a mamá. Les vuelvo a felicitar doblemente a Grace, ¿verdad? Por su proyecto, por este primer aniversario, por este espacio que nos abre esta puerta enorme, este portón, ¿verdad? A poder escuchar a tantos y tantos colaboradores, cada uno desde su amor, desde su posibilidad, desde su conocimiento, desde su especialidad, pero todos en un mismo sentir de que esta humanidad a la que hoy estamos perteneciendo, con la que estamos caminando, despierte, porque eso es lo que vinimos a hacer aquí, a despertar, a sanar, a reparar y a subir esos escalones como humanidad. Entonces, les dejo con todo mi amor, de verdad, de corazón a corazón, de alma a alma, esta información. Compártanla, por favor, para que muchas personas tengan acceso a estas luces que les va a conducir a un despertar, a una transformación. No sabemos qué tan profunda, qué tan intensa, qué tan duradera, pero les va a conducir a un despertar. Y para eso estamos a sus órdenes todos nosotros, especialistas, que somos guías de turista de esta vida, ¿verdad? Con gusto, accesen a nosotros, por favor. Tienen nuestros datos, síganos en nuestras redes sociales, denle compartir, estén atentos a toda la información que se les va a estar brindando durante el mes. Es muy valiosa. Y por favor, apropienla, apropiense de esta información que puede significar un antes y un después muy contundente, muy trascendente en nuestras vidas. Con amor les dejo un saludo, un abrazo de luz, sobre todo a todas las mamitas, ¿verdad? A todas, desde donde estén hasta donde estén. Y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Con otro nuevo tema muy bonito, encaminado especialmente a ese crecimiento, ese empoderamiento como mujeres, desde el papel que estemos desempeñando como hijos, como madres, como hermanos, como mujer, como ser humano. Y hasta aquí el día de hoy, para no invadir el espacio de quien sigue. Y por favor, apropiense de esta información, por favor. Yo sé que en ocasiones es duro asimilar que
que estamos en una de esos supuestos o en muchos de esos supuestos, pero es importante despertar. Entonces, nos vemos mañana. Feliz Día de la Madre para todos, ¿verdad? Porque unos somos madres, otros fueron madres, otros son madres energéticas, otros van a hacerlo, y todos en un dado momento tenemos ese lado maternal, aun cuando sean varones, se han desempeñado en cierto momento con ese papel de madre para alguien en un instante o en muchos instantes. Entonces, felicidades, y aquí les dejo esto, su amiga y terapeuta multidisciplinaria Lulu, terapeuta arcoíris. Muchas, muchas gracias.